El eco de los golpes que el padre de Areum le propinaba resonaba en mi cabeza. Y, aún así, huí sin mirar atrás, repitiéndome una y otra vez: soy un patético hombre, un cobarde que huye cuando no puede luchar contra algo. Cerré los ojos, como si con eso pudiera borrar todo lo que había pasado. En la oscuridad y el silencio era más fácil fingir que nada había ocurrido, escapar, aunque fuera por un momento, de mi propia realidad. No sé cuánto tiempo pasó. Mis pasos se volvieron pesados, como si cargara la culpa sobre mis hombros. Al subir las escaleras y levantar la vista, me encontré frente al templo. Dentro, un monje rezaba ante la imagen de Buda. Apenas sintió mi presencia, levantó la cabeza. Me incliné con respeto, y él me dio la bienvenida a casa. Noté en sus ojos la sorpresa de verme regresar tan tarde, como si intuyera la tormenta que traía en mi interior. Ese lugar era mi refugio, el sitio que había elegido para huir de todo. Pero, con el tiempo, comprendí que ni siquiera ahí podía esconderme para siempre. Tarde o temprano tendría que dejar de huir y tomar decisiones. Antes de que fuera demasiado tarde. Antes de volver a sentir esa impotencia. Me juré entonces que no volvería a escapar. Unos días después, en el gimnasio continuaban las peleas clandestinas. Sin embargo, desde el combate de Gijón, todas parecían una broma. Algunas ni siquiera duraban lo suficiente para considerarse peleas. Ese día, un chico apenas recibió un golpe y se rindió de inmediato. Jingwoo, molesto, lo encaró. ¿Por qué te rendiste tan rápido? Ese golpe no era nada. El muchacho, cabizbajo, confesó que no tenía oportunidad, que no tenía sentido seguir peleando cuando ya sabía cuál sería el resultado. Aquella respuesta encendió la furia de Jingwoo. Lo pateó sin piedad, lleno de rabia. Cada golpe era un insulto al ring, una burla al nombre de peleador. Los estudiantes alrededor se estremecieron al ver su violencia, algunos incluso retrocedieron con miedo. Fue entonces cuando uno de sus subordinados se acercó a toda prisa. El señor Kim lo espera en el almacén, le informó. Jingwoo frunció el ceño, extrañado. No era normal que lo citaran en ese lugar. Instantes después, entró al almacén y se encontró con Kim, quien lo recibió con frialdad. Necesitamos peleadores, le reclamó. Los patrocinadores están exigiendo la próxima pelea de Gijón. Jingwoo respiró hondo y contestó. No es tan fácil encontrar a alguien que pueda enfrentarlo. La mayoría no tiene la resistencia necesaria, y los demás le temen después de verlo pelear. Esa respuesta encendió aún más la impaciencia de Kim. ¿Entonces no habrá nadie para pelear contra él? No es eso, se defendió Jingwoo. Solo necesito tiempo. Kim lo miró con desprecio. ¿Tiempo? ¿Cuánto? Un mes, respondió con cautela. Kim apoyó con fuerza la mano en su hombro y, con tono intimidante, le recordó. Yo fui quien le dio a ese pobre bastardo, que apenas tenía zapatos falsos, la oportunidad de usar lujos de verdad. ¿Y ahora, vienes a exigirme tiempo? Los clientes no van a esperar tanto. Hay otros lugares de apuestas donde pueden gastar su dinero y buscar emoción. Luego bajó la voz, pero con un filo que cortaba el aire. ¿Quieres dejar de operar Hound Dog? Jingwoo cayó de rodillas de inmediato. No, señor, suplicó. Haré lo que sea, me esforzaré más. Kim aplastó su cabeza contra el suelo con la punta de su zapato. Si no encuentras un rival en una semana, tú mismo tendrás que pelear. Tú y Gijón, cara a cara en el ring. Eso, sin duda, atraerá a los clientes. Mostrarías tu verdadera fuerza como uno de los matones más duros de la escuela. Ha pasado tiempo desde que peleaste, ¿verdad? A la gente le encantará. Jingwoo tragó saliva. Una semana. Solo una semana. No podía permitirlo. No quería enfrentarse a Gijón. Tendría que encontrar a alguien, a cualquiera, que se atreviera a luchar contra ese monstruo. Al día siguiente, durante el almuerzo, Gijón compartía la mesa con Guman y la comadreja. Este último lo molestaba por comer siempre pan. Deberías variar un poco. ¿Qué tal si te traemos otra cosa? Insistía, tratando de convencerlo. De pronto, el celular de Gijón sonó. La comadreja, con una sonrisa pícara, se sonrojó al imaginar que era Areum. Oye, ¿se llevan tan bien? Enséñanos el mensaje. Gijón lo miró con incomodidad,
se levantó sin responder y salió del lugar. Guman, harto de la impertinencia de su compañero, le dio un golpe en la cabeza. A solas, Gijón revisó el teléfono. Era un mensaje de Areum, citándolo en la tienda de cómics. Más tarde, al terminar las clases, se dirigió al lugar donde Kang los había llevado la noche anterior. El ambiente estaba cargado de silencio. Ninguno de los dos decía una palabra, y el aire se volvía más tenso a cada segundo. Finalmente, Areum rompió el hielo. No tiene sentido ignorarnos después de lo que pasó ayer, después de que te grité. No me gusta el tono de mi voz. Es igual al de mi padre, vulgar, duro. Después de tantas maldiciones y golpes, me prometí no volver a escuchar algo así. Pero anoche rompí esa promesa. Guardó silencio unos segundos y luego bajó la mirada. Aún así, no me arrepiento, porque no quiero que te hagan daño. La situación en mi casa nunca fue buena. Mi madre no soportó más el comportamiento de mi padre y un día se marchó. Desde entonces, solo quedamos él y yo bajo el mismo techo. Fue en ese momento cuando empecé a callar. Poco a poco dejé de hablar, hasta que mi voz desapareció por completo. No volví a pronunciar palabra, hasta ayer. Los pocos amigos que tuve también se alejaron, y la soledad se convirtió en mi única compañía. En ese momento aparecieron Kang y su inseparable amigo Jaehyun. Apenas nos vimos, Jaehyun le comentó con emoción que sus amigos habían regresado. Areum, quien le continuaba contando, me habló de cómo había escuchado un rumor, que existía un estudiante transferido que no hablaba, un chico llamado Gijón. Eso despertó en mí un extraño interés. ¿Podría ser que él también hubiese pasado por algo similar? Sin embargo, al acercarse, Kang no podía creer que yo hablara. Me miraba como si hubiera visto un milagro, dejándome incómoda. Estoy en una situación donde no tengo más remedio que hablar, le respondí con frialdad. Kang, en cambio, se emocionó. Para él era una oportunidad para comunicarnos al fin, para conversar libremente. Intentó felicitarme por haber roto mi silencio, incluso me ofreció la mano, pero yo no estaba de ánimo. Lo notó enseguida, así que cambió de tema. ¿Y cuándo piensas hablar tú, Gijón?, preguntó con una sonrisa. Antes de que la tensión creciera, nos animó a ir a comer juntos. Jaehyun, mientras tanto, parecía molesto porque hablábamos demasiado alto. En otro lugar de la ciudad, Jingwoo descargaba su furia pateando contenedores de basura. No había logrado encontrar a un peleador, y si la situación continuaba así, tendría que enfrentarse a Gijón con sus propias manos. Sus secuaces lo miraban nerviosos. Es muy poco tiempo, murmuró uno. Jingwoo apretó los dientes. ¿Acaso no hay bravucones que podamos reclutar para la pelea? El gordito del grupo negó con la cabeza. Nadie quiere arriesgarse. Desde que vieron pelear a Gijón, todos se cuidan. Por más dinero que les ofrezcas, nadie quiere terminar en el hospital. Eso solo hizo que Jingwoo se enfadara más. El gordito bajó la voz, dudando. Hay alguien, pero... ¿quién?, rugió Jingwoo. Un matón de la preparatoria industrial Daesun. La abandonó y se convirtió en un gángster. Le llaman Zumbae el psicópata. Dicen que si te metes con él, no la cuentas. Uno de los otros secuaces, aterrado, intervino. Eso es demasiado peligroso. Somos estudiantes, y ese tipo es un auténtico gángster. Todo se saldría de control. Pero Jingwoo ya había tomado una decisión. Quería conocerlo. En los barrios bajos, un hombre rogaba por su vida en una tienda de préstamos. Por favor, denme más tiempo. Juro que pagaré, suplicaba, temblando. El prestamista lo miraba con desprecio. Has estado escondiéndote. Nos hiciste gastar recursos. A su lado, un sujeto sostenía unas tijeras abiertas, atrapando entre ellas el dedo del deudor. Lo prometo. Incluso mis ancestros se me aparecen en sueños. Me darán los números de la lotería, gimió el hombre, desesperado. El prestamista lo fulminó con la mirada. ¿Nos ves cara de idiotas? El de las tijeras sonrió. No te preocupes, solo va a doler un poquito. Soy un maestro cortando dedos. El hombre gritó, pero ya era demasiado tarde. El chasquido metálico se mezcló con un alarido desgarrador que retumbó por todo el barrio. El prestamista, tranquilo, le dio un plazo. Tienes 1 hora para conseguir el dinero. Si te das prisa,
En el hospital podrán reimplantarte el dedo. Si no, el próximo será otro. El deudor salió llorando, mientras el gánster reía satisfecho. ¿Esa risa es porque añadiste otro dedo a tu colección?, preguntó el prestamista. El gánster negó con desdén. Los dedos de baja calidad no me interesan. Prefiero los delicados, los bien cuidados. Ese hombre era nadie menos que Zumbae, el psicópata. El gordito, de regreso con Jingwoo, continuó explicando que Zumbae era famoso por cortar dedos. Incluso lo habían expulsado de la escuela tras mutilar al guitarrista de la banda escolar. Pasó por un centro juvenil, pero al salir se hundió en la vida de los bajos fondos. Los secuaces quedaron helados al escuchar semejante historial. Jingwoo, en cambio, sonrió. Es perfecto. El gordito abrió los ojos con incredulidad. ¿Hablas en serio? ¿Quieres reclutarlo? Pero para Jingwoo, enfrentar al estudiante transferido invencible contra un gánster desquiciado era el espectáculo ideal. No importaba si Zumba era un criminal. Necesitaban un rival, y lo habían encontrado. Mientras tanto, Gi-hun, Jae-un y yo aceptamos la invitación de Kang para ir a comer. Aunque Jae-un estaba incómodo, insistiendo en quedarse en la tienda, terminamos acompañándolo. La conversación giró de pronto hacia el pasado de Jae-un. Kang mencionó que había estado en un escenario, y yo, intrigada, le pregunté de qué hablaba. Jae-un estuvo en una banda. Era guitarrista, respondió. Mientras discutíamos qué comer, un vehículo se detuvo cerca. Desde dentro, alguien reconoció a Kang. Era Zumbae. Pidió permiso a su jefe para bajar y, al obtenerlo, salió con una sonrisa torcida. «Kang, Jae-un», gritó, llamándolos. Se acercó lentamente, pasando justo detrás de Gi-hun y de mí. Al verlo, Jae-un palideció, el miedo le robó las palabras. Incluso Kang se quedó en silencio. El temblor de Jae-un fue tan fuerte que retrocedió hasta chocar con Kang, quien tuvo que sujetarlo para que no cayera. Zumbae se rió con burla. «¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? ¿Me ven como si hubieran visto a un fantasma?» Al principio, me sorprendió verlos. Habían cambiado un poco con el tiempo, pero aún así, me alegró encontrarlos allí. Sin embargo, no entendía por qué estaban tan paralizados, sin pronunciar palabra alguna. La mirada de Kang seguía siendo la misma de siempre. «Dime, ¿no piensas saludar a tu viejo amigo?», pregunté con una media sonrisa. Pero Kang, con el rostro rígido, respondió que no tenían tiempo para hablar. Estaban de camino a comer, y si se quedaban mucho más, perderían el apetito. Al escuchar aquello, saqué mi billetera y, con una sonrisa socarrona, les ofrecí pagar la comida. «Podrías aprovechar y comprar carne», dije. «Con lo que estudian y no trabajan, seguro no pueden darse muchos lujos». Kang no respondió. Solo bajó la mirada, incapaz de ocultar la impotencia que sentía. Luego giró la cabeza hacia Jae-un, quien estaba completamente paralizado, incapaz de moverse siquiera. «Ya que las coincidencias no abundan», dije acercándome a él, «tengo algo para darte. Puede que no tengamos otra oportunidad». Metí la mano en el bolsillo y saqué algo envuelto en un pañuelo. Al abrirlo, mostré lo que había dentro, un dedo humano, recién cortado. «Todavía está caliente», le susurré con crueldad. «Tal vez puedas pegarlo a los que te faltan». Kang se quedó en shock al ver aquello, pero Jae-un comenzó a temblar sin control. El sudor le recorría la frente, y Areum retrocedió aterrada. Incluso Gi-hun no pudo ocultar su sorpresa. Las piernas de Jae-un cedieron y cayó al suelo, mientras yo seguía ofreciéndole el dedo como si se tratara de un regalo. «Vamos», me burlé. «Si te lo ponemos, quizá puedas volver a tocar la guitarra, como antes». La risa brotó de mi garganta, cargada de desprecio, mientras el sueño que Jae-un había tenido alguna vez se hacía pedazos ante sus propios ojos. Kang también temblaba, paralizado por el miedo, y Gi-hun y Areum solo podían observar en silencio. Fue entonces cuando Gi-hun pensó que ya no podía seguir fingiendo que aquello no era su problema. Aunque no tuviera nada que ver directamente, no iba a permitir que siguiera ocurriendo. Aquella noche había jurado que no volvería a huir. Recordó las palabras del monje. «Parece que tus heridas aún no han sanado, porque sigues sin hablar. Y si no puedes hablar, será difícil que hagas amigos. Pero al menos, sé agradecido con quienes se acercan a ti.
Porque si alguien logra saltar el muro de tu silencio, se convertirá en alguien valioso en tu vida. Con esas palabras resonando en su mente, Gijón dio un paso al frente y me detuvo. Yo, sorprendido por el atrevimiento, lo miré con desprecio. ¿Por qué te metes en lo que no te importa?, pregunté con frialdad. Luego reaccioné y tomé su mano con fuerza. Al sentir sus dedos delgados, sonreí con malicia. Si vuelves a intervenir, te cortaré los dedos a ti también. Pero Gijón se soltó, retrocedió un par de pasos y se puso en guardia. Entendí que estaba intentando provocarme. Antes de que la situación pudiera escalar, me di cuenta de que había demasiadas personas cerca. Con el ceño fruncido, decidí retirarme, aunque no sin dejar un último dardo envenenado. Jae-yun, ¿qué tal la vida sin sueños?, pregunté antes de marcharme, riendo con desprecio. Cuando desaparecí de su vista, Kang cayó de rodillas, temblando de frustración por no haber hecho nada. Al voltear, vio a Jae-yun, que seguía temblando como si estuviera hecho de gelatina. Jae-yun, con voz entrecortada, solo les preguntó si estaban bien, dejando a todos desconcertados. Trató de decir que todo aquello ya era parte del pasado, pero los temblores de su cuerpo y su voz quebrada lo delataban. Aún así, aseguró que estaba bien y se alejó tambaleante hacia su casa, mientras Kang lo observaba con tristeza. Esa noche, en el techo de la tienda, Kang no dejaba de temblar, consumido por la impotencia de no haber podido hacer nada. Gijón y Areum lo acompañaban en silencio. ¿Quién demonios era ese tipo?, preguntó Areum finalmente. Kang suspiró y respondió con rabia contenida. Es el hombre que le cortó los dedos a Jae-yun, el que destruyó su sueño de tocar la guitarra. Entonces les contó la historia. Aquel día, Jae-yun intentó detener a ese desgraciado, que estaba amenazando a una chica. Lo sujetó con todas sus fuerzas para que la joven pudiera escapar. Pero el hombre tenía una navaja y le cortó la cara. Lleno de furia por haberse entrometido en sus asuntos, Zumbae decidió ir más allá, y estuvo dispuesto a todo.